Dios nos siga bendiciendo a todos. Soy su hermano Pastor Donato Valadez de la Iglesia Ministerios Casa del Rey, acá en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Hoy iniciamos, ¿verdad?, con esta sesión sobre liberación. Queremos tomar un tiempo para hablar de esta serie tan importante. Ahí en la Biblia vamos a Lucas capítulo 4, en el verso 18 dice esta versión: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, pregonar el año agradable o del favor del Señor. De tal manera que aquí encierra muchos aspectos de la liberación. Bueno, cuando comenzamos los caminos de Dios en la vida cristiana, había conceptos muy radicales en cuanto a este tema. Se pensaba que ningún creyente, ningún cristiano podía estar endemoniado, y se refutaba. ¿Por qué? Por algunas situaciones que no podía evitar el Espíritu Santo, igual que el espíritu demoníaco en una vida. Y había argumentación, ¿verdad?, que era muy pesada para nosotros y no podíamos asimilar. Pero en base a la palabra del Señor y al análisis, ¿verdad?, de las Escrituras, tenemos que uno de los ejes del Evangelio de Jesús era la liberación. Eh, Nosotros predicamos el Evangelio, predicamos la salvación, pero si vamos al contexto de la Biblia, la salvación no es solo la liberación de las llamas del infierno, como algunos fuimos enseñados o aprendimos en su momento, gracias a Dios, ¿verdad? Ahora entendemos que en el concepto de la salvación hay cosas importantes, conceptos muy importantes, como lo es la justificación. Una persona salva, lo primero que recibe es la justificación, justificados, ¿verdad?, por medio del Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que aunque somos pecadores, tenemos un justificador y una justificación. Nos hace pasar como justos, pero realmente ningún ser humano es justo. Nosotros nos abrazamos a la justicia de Dios. Otro aspecto importante dentro de la salvación, junto con la justificación, va a venir la santificación. La santidad no proviene de ningún aparato religioso, ningún intento humano, que no son malos los intentos humanos, que a eso se le denomina religión, ¿verdad? Religiosidad o religión. Son buenos, hay intentos muy buenos, ¿verdad? Y cosas muy, muy importantes, pero no pueden darnos la santificación, la santidad. La santidad solo la da el Espíritu Santo. Por eso se llama Espíritu Santo, de tal manera que viene a través de este proceso dentro de la salvación nuestra santificación, ¿verdad? Es importante. Después va a venir el concepto de liberación. ¿Por qué? Bueno, y ahí les va. Cuando yo acepto a Jesús como mi Señor y Salvador, me entrego a Él, recibo su gracia. El hombre, así como Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero uno a la vez, el ser humano es una unidad integral, somos uno, ¿verdad? Eh, el papá de Josué, el hijo de Donato Valadez Hernández, el esposo de Michelle, no son tres cosas diferentes, ¿verdad? Sino que soy yo mismo, y yo como Donato Valadez Olmos ejerzo la función de papá de Josué, hijo de Donato Valadez Señor, que es mi padre, para mí sigue estando vivo, y el esposo de mi amada, ¿verdad? Michelle. Así que en ese sentido, nosotros somos tripartitas. Pero guárdese para la venida del Señor, ¿verdad? Sin reprensión o irreprensible, nuestro espíritu, alma y cuerpo. Allí cuando aceptamos y abrazamos la gracia de Dios,
pues viene y se rescata lo que es nuestro espíritu. Nuestro espíritu, ¿verdad? Lo toma el Señor y es la conexión. ¿Por qué? Porque en el espíritu se da esa comunión entre lo que no es natural, con la cuestión sobrenatural o espiritual, ¿verdad? Y es esa conexión que hace el cielo con la tierra a través de nuestro espíritu, de tal manera que la gracia se recibe y se asienta en el espíritu humano. En el espíritu, pues ya sabemos, tenemos la intuición, la comunión y tenemos la conciencia, tres áreas muy importantes. La gente no puede ser tocada por Dios si no viene a ser ministrada por el Espíritu Santo a su espíritu. De tal manera que aún Pablo dice que había una ley en sus miembros, hablando de su cuerpo, que querían hacer algo, él quería hacer algo bueno, pero había esa ley de pecado, la ley del pecado, que lo llevaba a no hacerlo o a hacer las cosas que él no quería realizar. De tal manera que el cuerpo está en medio de nuestro espíritu o nuestra alma, porque el alma, ahí está la pugna. Nosotros somos santificados y el proceso de santificación tiene que ver con el trato de nuestra alma. En el alma pues están los pensamientos, están los sentimientos o emociones y nuestra voluntad. Por eso lo que quiero hacer no lo realizo y lo que no quiero hacer, esto hago. Por la cuestión de que hay una lucha, ¿verdad? Hay una lucha en el alma. Alguien puede ser salvo, alguien puede tener a Cristo en su corazón, pero arrastrado a cuestiones que él no anhela de verdad, que él ya no quiere tomar, que él ya no quiere insultar, que él ya no quiere ser violento, pero allí están alojados esos espíritus en el alma, de tal manera que es importante nosotros reconocer a Jesús y permitirle en este proceso de santificación que venga después de este proceso, a través de la santificación, el proceso de liberación. En la liberación hay tres niveles también. En la cuestión demoníaca, en la cuestión que ataca nuestra vida, ¿verdad? Integral, pues está la esfera de la influencia, ¿verdad? Hay un ambiente, usted siente, usted percibe, aquí no hay algo bueno, aquí no hay algo agradable. Y eso lo detecta a través del discernimiento que está en nuestro espíritu, lo detectamos. Y podemos sentir y casi podemos palpar, ¿verdad? Que hay cosas que no son agradables, que no son buenas. Y ahí viene otro asunto dentro de la liberación. Después de la influencia viene el asunto de la opresión. Estoy hablando en términos generales, vamos a ir viendo un poco más con detalle cada aspecto, ¿verdad? De estas cosas. Y la opresión ya no es solamente un sentir, no es solamente pues discernir, sino que la opresión ya es una situación más avanzada, una situación más complicada, empieza a doler la cabeza, empieza la gente a tener ganas de vomitar y pues ahí ya están operando los demonios específicamente en el alma. Por eso vino Cristo a libertar a los cautivos, porque hay opresiones muy fuertes en la vida de la gente, hay opresiones malignas, opresiones que vienen a atacar la vida personal, la vida familiar, la vida social. Y bueno, como mencioné, estaremos adentrados un poco más adelante de todos estos aspectos. Y por último, dentro de la liberación está el asunto ya de la posesión, donde ya tomó control, ¿verdad? Los espíritus demoníacos tomaron control de todo el ser, de todo ese asunto de la persona y algunas veces llegan con enfermedades terminales, con enfermedades muy fuertes, atacar inclusive la vida física, de tal manera que pueden hacerle análisis, pueden hacerle, ¿verdad?, llevar a exámenes médicos y no arrojan ningún resultado. Para la ciencia médica, esa persona está completamente sana,
pero espiritualmente han puesto, ¿verdad? Situaciones de enfermedades, espíritus de diabetes, espíritus de cáncer, muchas otras situaciones. ¿Por qué dice eso, Pastor Donato? Bueno, la Biblia menciona en los evangelios que había una persona que tenía un espíritu de epilepsia, aparte de una epilepsia normal, natural, ¿verdad? Con cuestiones clínicas, pues ahí se arrojaban. Los espíritus tienden a arrojarse por a las enfermedades que vienen a batallar, vienen a golpear el cuerpo humano, vienen a golpear el cuerpo humano de una persona y a querer destruir su vida, ¿verdad? Su vida física. Bueno, pues esta es la primera sesión de esta hermosa serie de liberación. Deseo que Dios te bendiga y si puedes mandarnos tus comentarios, tus peticiones, hazlo con todo, con toda confianza, ¿verdad? Al WhatsApp del Pastor Donato 656-294-1008. Sobre todo tus preguntas. Dios te bendiga y somos siempre bendecidos para bendecir.